Listo, Fer. Listo, bueno, iniciamos A entonces. la cámara para que. Ok. Nuestro mercado, o digamos que el mercado financiero colombiano maneja varias tasas de interés. Entonces, hay unas tasas, todas son reguladas, obviamente, pero hay unas tasas que son, digamos que de dominio público o de uso público y otras que no lo son tanto. Entonces, por un lado tenemos a la DTF, que esta es equivale al promedio ponderado de captaciones a 90 días. Esta es una. La otra es una parecida que se llama TCC, que también es promedio, también es ponderado, también es de captación a 90 días, pero de las corporaciones financieras. Y las corporaciones financieras solamente tienen como objetivo o como cliente a la persona jurídica, pero que trabaja con infraestructura. Es decir, a los que están metidos en la cuestión esta de Hidroituango, el otro y el otro. Existe desde el año 2008 una que se llama IBR, que esta es el índice bancario de referencia. Y todas tienen una metodología de trabajo diferente. Entonces, las más usadas son la primera y la última. Paso a explicarme. Tú tomas una semana. Este es el jueves de la semana pasada. Tú tomas el jueves, lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana. Y aquí está el viernes. El viernes, o sea, hoy. Entonces, el Banco de la República pregunta, ¿cuánta plata captó y a qué tasa? Esto lo hace entre el jueves y el viernes. Ya, ve para allá, hombre. Ya, pues. Vaya para allá. Acá también pregunta, ¿cuánta plata y a qué tasa? ¿Cuánta plata y a qué tasa? Y así sucesivamente hasta este jueves. Entonces él toma estos 5 días. O 4 dependiendo si hay festivo. Saca un promedio, lo pondera y dice la tasa de depósito a término fijo que regirá la semana entrante es de ejemplo 3% anual trimestre anticipado. Entonces eso crea un problema. Bien, ¿cuál es el problema que crea? Por norma, en nuestro país no se puede cobrar el interés anticipado. Entonces, esta tasa parte de datos históricos. Hasta aquí, que son datos históricos.
y que van a aplicar la semana que viene. Como son promedio de captaciones a 90 días, entonces son trimestres. Y como la operación se hace con la historia, pero en forma prospectiva, es decir, para aplicarla, se creó anual trimestre anticipado. Pocos países en el mundo lo tienen, nosotros somos una de esas excepciones. Entonces, ¿qué sucede? Que el movimiento del mercado en esta semana se refleja, en esta semana 1 se va a reflejar en esta semana 2. Y lo que pasa en esta semana 2, ¿cuándo se viene reflejando? En la semana 3. La semana 3. Correcto. Entonces, esto genera un desfase. Pero así es como funciona esta vaina. Pues, ¿dónde encuentras eso? En el documento que dice cómo se calcula la DTF. Entonces, para acabar de ajustar y completar los males, en nuestro país había una resolución que es la 0274 del año 2004. Esta resolución dice, señor, el interés en Colombia debe calcularse con la tasa efectiva anual. Y con esto se alineó con las NIF. Hasta ahí vamos bien, no hay ningún problema. Adicional dijo, el trimestre en nuestro país, la tasa en nuestro país para operaciones de colocación y de captación se deben reconocer en forma vencida. La DTF es anticipada. Y solamente en términos mensuales, trimestrales, semestrales o diarios. Entonces, cuando tú ves en matemáticas financieras que una persona hace esas operaciones cuatrimestralmente, te está diciendo un embuste, porque eso no se da en la realidad, a no ser que sean operaciones muy puntuales con unos macro clientes o con unos mega clientes que entonces, bueno, ahí sí ya tengo que aguantarme esa vaina de esa manera y lo llevamos y lo consideramos como un contrato atípico y muy puntual. Entonces, esta resolución 0274 del año 2004 te ubica en eso, en esta parte. Adicionalmente, la resolución dijo, si vas a hablarme de tasas efectivas anuales, entonces ellas vienen con esta expresión, que equivalen a esta expresión. Y para las periódicas vienen así, que equivalen. Listo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la norma. Entonces, pero la DTF, y aquí es donde viene el problemita, la DTF es anual, trimestre anticipado. Y la tienes que calcular efectiva anual. Y aquí es donde la puerca, como dice uno tradicionalmente, empieza a torcer el rabito. Listo. Lo voy a hacer con el ejemplo que está en el documento que te pasé, para que sea como más entendible la situación. Eso que está ahí es una partecita del documento que te pasé y de la explicación que te estaba dando. Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Qué te está diciendo esto? Los bancos el 17 de enero captaron 36 mil millones de pesos al 7.33, todos los bancos. Las corporaciones financieras captaron 3.237 millones de pesos al 7.85. Las compañías de financiamiento comercial captaron 1.541 al 8.3. Todo el sector ese día captó 41.013 millones de pesos en promedio al 7.41. Y repiten la operación para todos estos días. Después el gobierno que hace, o el Banco de la República en este caso, que viene haciendo, ¿qué hace el Banco de la República? Coge los 41.013 y lo divide entre todo este total que está aquí. Voy a ponerle X.
Lo mismo hace con los 45, 0.22. Y esto les da la participación. Y después empieza a multiplicar el contenido de esta columna por las participaciones y la suma. Perdón, divide el total entre qué? Entre lo que te dé aquí, entre la sumatoria La de... sumatoria. Sí. Allá el porcentaje de participación, perfecto. Correcto. Y cuando ya lo tiene, hace el cálculo. Entonces, eso mismo que está ahí, lo vamos a hacer por acá por otro lado, para que te quede ¿cómo es que se llama? La plantilla de una vez. Y si se lo vas a explicar a los pelados, se lo explica bien bacano, porque los mismos de banca tienen problemas para decir o asimilar cómo es el cuento. Entonces siempre hay algunas situacioncitas ahí que tú dices, bueno, pero ajá, y estos manes no son los de la vaina, entonces ¿cómo es posible que ellos no lo sepan? Pero bueno, y cuando te digo eso es porque de pronto va más hacia el lado comercial que hacia el lado analítico del asunto, ¿no es cierto? Y por eso se su escachada. Dígame. Una pregunta. ¿Cómo hallas esa tasa, la tasa promedio, la que está en los totales, cómo la hallas? Esa es lo que te voy a mostrar. Ya te muestro. Entonces, mire. Aquí tienes el ejemplo. Déjame cerrar esta vaina aquí un poquito. Esta viene siendo la tasa, digamos que la tasa de la semana, del día. Y esto es el valor captado. Y al final, ¿estás viendo bien los números o sí, señor? Ok. Sí, entonces después viene el estado y hace esto. Chas. Entonces te dice, la participación del día lunes es del 11%, la del martes fue del 12%, la del miércoles fue del 20%, el otro te da el 30% y el último día te da esto. Y después empieza por este. Y suma y te da el 7.65. Tienes dos maneras de hacerlo, así como te lo estuve mostrando ahorita. Esta viene siendo la participación. Y esta viene siendo la suma, perdón, la suma de participación por tasa. Tienes dos maneras de hacerlo, esa es una. La otra forma de hacerlo es que tú utilices esta fórmula, se llama suma producto. Te parqueas acá y escribes suma producto, así como te está apareciendo. Ajá. Seleccionas estos señores de aquí, punto y coma, y estos señores de acá. Y Excel solito hace la operación. Lo llevas a porcentaje y ya te da. Te voy a pasar el archivo, Jorge. Te voy a pasar el archivo para que lo... Dime. Pero es que la que yo te pregunto, ¿cómo se halla? Bueno, ese porcentaje de participación yo lo entiendo, pero ese 7.41, ¿cómo lo hallas? Ya voy, ya te digo. Déjame pasarte primero el archivo para que lo tengas allá en la... Te lo voy a pasar al WhatsApp. Porque, listo, dale. Tú tienes allá el WhatsApp web, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, yo lo tengo aquí abierto. Ok. Porque no creo que sea que suman los por las tasas esas y las divides entre 3, no creo que sea así. No. Ahora verás cómo es la jugada. O sea, eso debe tener una fórmula especial porque eso no tiene... Dale, George, descárgalo. Sentido.
O sea, tú dices este 741 que está aquí, ¿de dónde sale? Sí, espérate un momentico, que estoy acá en la descargando. Ya estoy abriendo. Sí, el 741, el 744, o sea, esa tasa total del día. Y ya te digo cómo es la jugada. Porque tú el monto lo vayas sumando, ¿verdad? Pero en las tasas no puedes sumar. No, para nada. O sea, Así yo, mira. Esto te debe dar a ti aquí en los 41. Y haces la misma operación que está acá. hace porcentaje de participación. Y Pero ahora lo vas a hacer es sobre este valor de aquí. claro, y lo suma. Ahí sí puedes sumar. Ahora, y entonces, correcto. Y entonces aquí sí le aplicas el suma producto y mandas a sumar, a darle a este de aquí por este de acá. Telo ahí, 741. Ahí está. Y así vas haciendo con todos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando sacan este 7.65 que está aquí, que es el que acabamos nosotros de calcular, eso es el promedio del promedio del promedio de otro promedio. ¿Ves? Y como lo están calculando así, entonces queda anticipado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, volvemos a lo otro. Que la tasa efectiva anual puede ser mensual, dice la circular, la norma, trimestral, semestral o diaria. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay que determinar las capitales. Espérate, déjame subir este de aquí para que me quede bien bacán. Aquí hay que determinar las capitalizaciones. Y aquí procura no enredarte. Las capitalizaciones vienen siendo el número de veces que la tasa se repite en el año, no el número de pagos que hay en la operación. Eso es otra cosa diferente. Entonces, aquí hay 12 meses, 4 trimestres, 2 semestres y 360 o 365. La pregunta es, ¿cuándo voy a utilizar cuándo utilizo cada una de ellas? Depende. Y es un depende que quede ahí como, no a criterio de la persona que lo esté desarrollando, no, ni más faltaba, sino que es un depende que mejor dicho, que si no lo tienes claro, entonces el que termina enredándose ahí, el que podría terminar enredado ahí, serías tú. Bien. Sí, el contrato tiene un plazo múltiplo de 30, entonces debes trabajar con 360 días. Si el contrato tiene un plazo puntual o no es múltiplo de 30, trabajas con 365. ¿Por qué es necesario? Porque te va a cambiar la expresión. Si el contrato, déjame quitar este man de aquí. Si el contrato no es múltiplo de 30, entonces tengo que utilizar los 365 días, como te estaba diciendo. O sea, el contrato no es múltiplo de 30, es que no sea, por ejemplo, a 360, ni a 120, ni a 60. Exacto. Sino que te diga, por ejemplo, 133 días.
Entonces ya el banco dice, bueno, esta tasa no es mensual, no es trimestral, no es nada de esta, yo voy a cobrar mi tasa diaria. Perfecto. Esa es lo que tienes que hacer. Entonces, como esta vaina está sucediendo aquí y este señor es anual, trimestre anticipado o simplemente te dicen TA, yo tengo que hacerle la debida conversión. ¿Cómo paso una tasa trimestre anticipado a efectiva anual? Puedes hacer 3 pasos. El primero, tomas la tasa ATA y la divides entre 4. ATA por ser el anual trimestre anticipado y 4 por ser 4 trimestres que hay en el año. Correcto. El segundo paso es que tienes que vencer la tasa. Y eso es igual a ATA entre 4 sobre 1 menos ATA entre 4. Y tercero, calculas la tasa efectiva de esta señora que está aquí, que es 1 más toda ella elevado a la 4 menos 1. Pero cuando tú la ves así, tú dices, no joda, pero esta vaina aquí, ¿qué es? Bueno, vamos, estos mismos pasos, vamos a repetirlos acá. Te traes esta para acá. Primer paso, divídelo entre 4. Esta tasa que está dividida entre 4, ya la tienes que mostrar así. Porque acuérdate que esta va con 2 y esta va con 4. Okay. Después la vences. Vamos a vencerla. Ella sobre 1 menos ella misma. Y te tiene que dar más alta. Si te da más baja, te equivocaste y sumaste. O hiciste algo malo en la operación. Porque mira que tú aquí estás dividiendo entre algo que es menor que la unidad. Y si algo si la división es menor que la unidad, el cociente tiene que darte más alto. Claro. Y cuando ya lo tengas, calculas la tasa efectiva. 1 más este señor que está aquí elevado a la 4 menos 1. Y con este señor que está aquí es con el que vas a trabajar. Ese es nuestro país. Ese es nuestro país. Y con este que está aquí es con el que tú vas a trabajar. Entonces, esta señora que ya tiene el apellido efectiva anual, esta que ya es EA, es la que tú vas a convertir a mes vencido, a trimestre vencido o a semestre vencido o diaria. Y aquí es donde empieza a jugar las equivalencias de matemática financiera. Entonces tú haces, vamos a hacerla de dos maneras. 1 más elevado a la 1 sobre 12 menos 1. Porque acuérdate que son 12 menos 1, 1, 12 menos 1. Porque acuérdate que son 12 meses. Y te dio la primera. Para la segunda, como es igualito. Pero Ese ya no mes va vencido. Sí, ese mes vencido. Para la segunda, como es igualito, pero ya no vas a elevar a la 12, vas a elevar a la 4. Y para la tercera es, ¿cómo es la tercera? Igual. Pero ahora lo vas a hacer a la 2. A la 2.
Correcto. Y ahí tienes la equivalencia de las tasas. Y si lo vas a hacer diario, entonces, ¿cómo es? Igual, hermano. Lo único es que ahora vas a elevar a la 360. O 365 si aplica la otra. Exactamente. Ahí lo tienen. Entonces, esto si lo vas a hacer por fórmula. Y se lo vas a aplicar a los pelados como una función. Entonces, en tus marcas, espérate que tengo que colocar a compartir toda la ventana para que puedas ver las ventanas emergentes. De lo contrario, no te deja, no me va a mostrar. ¿Cómo hago eso, Fer? Ya te lo muestro, ya te digo. Para que te muestre las ventanas emergentes. Y para que ellos vean allá todo lo que yo estoy haciendo. Cuando le das compartir, le dices que compartas toda la pantalla. Ah, ya. Yo Y siempre entonces, comparto toda la pantalla. ok, entonces ahora, así como está, que por funciones, grábatela, Jorge. Tú vas a fórmulas, vas a financieras, y en financieras está en orden alfabético. Buscas interés efectivo. Y él te dice, ¿cuál es la tasa nominal? Tú le dices, esta. ¿Cuántas capitalizaciones al año? 12. ¿Cuántas capitalizaciones? Perdón, esta por 12. ¿Cuántas capitalizaciones al año? 12. Y te da la misma de donde partiste. La misma marca. Exacto, la misma. Y si lo haces con este sería igualito, lo único es que aquí tendrías que meterle, entonces es el interés efectivo, la misma tasa nominal, pero aquí la tienes que multiplicar por 4 y aquí le mandas el 4. Y volviste otra vez al 0.83. Por donde te metas, te tiene que dar igual. Esta función que está aquí es para calcular la efectiva anual a partir de una periódica. Y por acá por Excel también puedes calcular este mismo cero, esta formulita que te puse aquí. Ajá. Esta formulita también la trae Excel. Eso te iba a preguntar, que si puedo hacer la otra también. Sí, claro, míralo. Entonces tú haces aquí fórmula, funciones financieras y buscas tasa nominal. Excel te va a decir cuál es la tasa efectiva, pero ojo, mira que te la trae anualmente, por eso es que hay que multiplicar o dividir. Mira la tasa efectiva, tú le dices 8. Te pregunta, ¿cuántos periodos al año? 12. Pero te dice que es el 7.7443 anual. Y al final lo divides aquí entre 12. Y ya te da. Perfecto. Por donde te metas, te va a dar lo mismo. Eso es lo bacano de la matemática. Eso es lo chévere, sí, que no lo tiene el derecho. Sí. En el derecho tú pones una coma donde no es y madre mía, dijiste otra vaina completamente diferente y diametralmente opuesta. Siempre sale torcido. Sí, correcto. Y entonces, pero yo entendí una cosa y tú me dijiste otra vaina y no sé qué y tal y cual. Entonces, bueno, por ahí no es la cuestión. Entonces, esto es por fórmula y esto es por función. Déjame, te amplío esto aquí, déjame ver cómo hago. Ya. No, quedó como muy pegada esta vaina. Vamos a quitar Pasarle esto. raya, poner la ¿Ah? cuadrícula, Fer. Sí, ya enseguida. Listo. Entonces aquí me queda fórmula y función. Y ya de aquí para adelante tú puedes practicar.
Entonces, aquí la función se llama, esto es para calcular la tasa efectiva anual, esta es la fórmula. Y la función para la efectiva anual se llama punto efectivo. Es esta que está aquí. Y acá se llama tasa punto nominal. Esta va con esta. La voy a poner en el mismo color. Eso iba a decir. Y la efectiva calculada del otro lado es 1 más el interés periódico. Pues, elevado a la 12 menos 1. Y ten cuidado que aquí cuando uno está trabajando en Excel tienes que ponerle aquí así, porque lo contrario él te va a elevar es a la 11 o va a hacer otra cosa diferente. Este es para efectiva. Vamos a ponerle aquí un poquito de decoración para que el George no se enrede. O sea, para darle la prioridad. Tengo que ponerle el paréntesis para darle la prioridad. Sí. Para que él le dé la prioridad primero a la potencia antes que la resta. Es corriente. Eso sí lo tengo yo cuidado con eso porque, bueno, yo más o menos manejo fórmulas, no al nivel que la manejas tú, pero sí trato de hacer las cosas por fórmula. Entonces aquí tienes estas dos. Y si las aplicas así no tienes ningún problema. Entonces, intenta hacerla. Bueno, cuando el pelado de pronto se te va, profesor, que cómo fue que hizo esto, que no sé qué, tú te vas para acá. Fórmulas, y aquí te aparece en la sección que dice auditoría de fórmulas. Rastrear precedentes. No, mostrar fórmulas. Mostrar fórmulas. Y él te dice todas las fórmulas de la hoja. Y ahí están. Y esta vaina es súper buena, marica, porque cuando le quieren meter un gol a uno y no les da lo que es, entonces empiezan aquí, más 4. Y ya tú te das cuenta, ya tú te das cuenta enseguida que el que es, ya te das cuenta enseguida que el que es lo que hizo fue una empanada. Y entonces ya ahí uno se pilla los manos. Se llama mostrar fórmula. Joder, Fer, yo una vez le cuadré un balance hacia la Contraloría, mano. ¿No se dieron cuenta? Nada, ni. Pero llora, hay otra más bacana. Mira, por ejemplo, yo quiero que esto no se vea, pero yo quiero que esté ahí porque lo necesito y en cualquier momento lo puedo explicar. Entonces tú vienes y seleccionas. Grábatelo. Le das clic derecho. Formato de celda. Personalizada. Le quitas el formato que tenga aquí en tipo y le das 3 veces punto y coma. ¡Ay, se me borró! No, señor, eso no se ha borrado. Mira lo que ahí está. Entonces, yo cuando estoy haciendo el ejercicio, generalmente lo tengo resuelto en alguna casilla por acá. Y si me enredo, solamente es caminar por la casilla y él me va dando la fórmula. Y así no me pierdo. ¿Pilló o no pilló? Sí, señor. Y cuando lo quieras devolver, ¿qué haces? Ya se acabó la clase, no sé qué, Seleccionas, te vas para inicio y aquí escoges cualquiera, por ejemplo este. Ya. Le doy formato número. Sí, lo que pasa es que tú aquí no estás borrando nada. No lo estás haciendo visible, que es diferente. Pero él está ahí. Como ocultando. Claro, y sin necesidad de ocultar la celda, o sea, sin necesidad de hacer esto. Así es. Sin necesidad de hacer esto. Entonces, porque, por ejemplo, mira, ahí lo tengo. Y si lo quiero ver, yo me voy a fórmulas y le digo mostrar fórmula y él me lo muestra.
¿Ves? Espérate, que hay alguien tocando la puerta. Déjame ver quién es. Señor Eric Palacio. Señor Eric. Bueno, Eric que está mudo. Entonces, Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están todos? muy bien, gracias a Dios. Aquí dije que no empezaba si usted no llegaba. Y bueno, Don Eric. entonces, Para todos, ¿cómo están? bien. Me alegro. Gracias, Fernando. Entonces, cuando sean este tipo de operaciones, ¿qué es lo que sucede? Que en esta esquina están las operaciones de captación de los bancos. En esta esquina están las operaciones de colocación. Y en la mitad, aquí está la DTF. Entonces, ¿qué hace el banco? Por ejemplo, capta al 3%. Y asumamos que esa es la DTF de la semana. Y cuando va a colocar, coloca ADTF más 12, por ejemplo. Entonces, este pedazo de aquí a aquí es lo que técnicamente se conoce como el spread o los puntos adicionales. También lo conocen como margen. Es más, de hecho, spread es margen, pero es margen cuando tú dices, como está en inglés, es cuando tú tienes, por ejemplo, un profit, que es beneficio, utilidad, diferencial, ganancia, intermediación. Entonces, como los bancos lo que hacen es intermediar, captan a uno y colocan al otro, a ti vienen y te prestan la plata, a ti como empresario, no como empleado, no como persona natural, sino como empresario, te prestan a una tasa variable que se llama DTF más 12. ¿Qué sucede? Que ahí es donde viene el veneno. Como ustedes están, como con uno hacen o celebran un contrato, en el contrato hay un venenito por ahí. Cuando hacen el cálculo, ejemplo, 3 y 12, 15%. Este 15, que es anual, trimestre anticipado, lo convierten en efectivo, que viene dando como un 16.7 más o menos. Déjame ver quién está tocando la puerta. Oye, Fer, y los demás se fueron apenas entró Eric. Parece. Entonces, cuando ya lo tienes en el 17.50, acordándonos que esto es DTF más 12, el banco viene y te dice, no, mira, esta es la tasa tuya de la operación, pero te dice que esta es una tasa de referencia, no de liquidación. ¿Por qué? Porque si la semana en la que tú vas a pagar el crédito, la DTF está en el 3.5, entonces ya no te van a cobrar el 15, ya te van a cobrar el 15.5 en su expresión EA. Y de aquí a mes vencido o a trimestre vencido. Ay, y si la DTF está en el 2.8, entonces el banco te la devuelve y dice no. Se Porque aplica la de referencia. Claro, porque nosotros pactamos al 15. Y tiene un poquito de sentido porque si la plata no es de él, él a alguien le está pagando una tasa, ejemplo esta, y no se la puede cambiar. Y tiene un poquito de sentido. Es decir, que cuando ella baja, baja hasta el costo que el tipo saque en el momento. Y cuando sube, sube hasta lo que diga el mercado. Por eso es que es importante, si estamos hablando en términos empresariales, obviamente, si te vas a endeudar, trata de buscar el diferencial que más se te acomode. Hay un equívoco, a mi modo de ver. Por ejemplo, ahorita la DTF está muy bajita y las tasas en general están muy bajitas por la crisis, la vaina, tal, el COVID y todo lo que tú quieras. Y el mensaje que están diciendo de pronto es, venga y endeúdese. Sí, está bien, yo me puedo endeudar. Y con una ETF del 2% yo me puedo endeudar. Marica, pero donde la economía empieza a repuntar
y tú tengas un crédito a 5 años y la tasa empieza a normalizarse, hermano, eso te va a salir caro. Porque donde la tasa empieza a subir, hasta ahí llegaste. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con ello. Pero muchísimo cuidado con ello. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Ahora verás. Vamos a suponer que, pero déjame ver si la... Búscate la DTF de hoy ahí, George, de velocidad. Búscate la DTF de hoy para ver cuánto está. Doña Claudia, buenos días, ¿cómo ha estado? Claudia se fue. Hola, profe. No me he ido. Aquí estoy. Buenas tardes. Estaba en formación, por eso hasta ahora me uno. Como, oiga, la vi muy participativa esta mañana en el diplomado de final de Sarlar y Claudia. Claro que sí, no, señor. El sí, grupo señor. de la Regional Atlántico y nada más somos los dos y tú lo que hiciste me tocaba a mí. 2.06. 2.06. Pero la anticipada o la efectiva. Dice DTF, depósito de término fijo en Colombia hoy. Pero efectiva o anticipada. No dice. No me tiene que decir, George. Busque bien. Lo que pasa es que las que dice si es efectivo anual a 90 días y eso, dice, nada más están hasta el 27. Me salen aquí. Espérate un momentico. Búscate financiero. Vamos a ver. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya voy para allá. Sí. Bueno. Por aquí te dice, mira, tú entras aquí, tasas de interés, y los manes te tiran el dato. 2 puntos, ¿qué fue que me dijiste? 0.6. 2, la de hoy. Sí, decía hoy. No, dice aquí que está en el 2 puntos. Ah, ok, ya te entendí. Vamos a ver. ¿Y ahora qué pasó aquí? La efectiva anual es 2.15. Mírala aquí. Ahí la tienes, 2.12. Es la de hoy. La de hoy está en 2.12. Yo no sé dónde estés buscando toda esa vaina, pero la... Ah, no, espérate. Vamos a hacerlo más chévere. Este sí no falla. Tú entras al portal del Banco de la República y le colocas la fecha. Vamos a darle aquí de una vez la de el lunes de esta semana. Estuvimos ¿a cómo estuvimos el lunes de esta semana? ¿A qué? El lunes. Hoy es 29. 25. Es 25. El 25 de octubre. Octubre del 2021. ¿Y qué le pasa a esta vaina? Aquí. Bueno, y entonces, ¿cómo así que no hay resultado? ¿Qué le pasa a esto? De octubre 25 hasta 17, 18, 21. Octubre 29. No, George, tú que estás viendo ahí es la de TF, ¿cómo es que se llama? La efectiva está en el 2.22. La efectiva. O sea que la que vimos ahorita en el grupo Aval sí es esa.
Portal financiero del Grupo Aval. Si es esa. Si es esta. Listo. 2.15. Bueno, vamos a hacerla con esa. Entonces tú dices, hoy está en 2.15 la DTF. Anual trimestre anticipado. Déjame ver si la cogí bien o no la cogí bien. Listo. Entonces, si quiero hacerla con esta, vamos a hacer el experimento. Primer paso, 0,0215 entre 4. Y aquí calculaste la tasa anticipada, pero periódica. Es decir, trimestre anticipado. En el segundo paso tienes que vencerla. 0,0215 entre 4 sobre 1 menos 0,0215 entre 4. Y en el tercero, aquí calculas la tasa periódica, pero vencida. Es decir, trimestre vencido. Y después haces 1 más todo esto, 0,0215 entre 4 sobre 1 menos 0,0215 entre 4. Y lo elevas a la 4 trimestres, menos 1%. Y eso, si lo hacemos bien, nos debe dar el 2.22, creo que era, 22 o 20 que teníamos por allá efectivo anual. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que cuando tú prestas, el banco te dice, te voy a prestar a DTF más 12. Para poderlo sumar, este 12 también tiene que estar en anual trimestre anticipado. Entonces la operación te quedaría al 14.15% ATA, que tú vas a llevar a efectivo anual y que luego vas a convertir en mes vencido, en trimestre o en semestre vencido. Hasta ahí está bien. Y esta que está aquí es la tasa de referencia. El día que la DTF está en el 3%, el banco repite la operación. Más 12, que te va a dar el 15, que vas a convertir y te va a aplicar esta de aquí. Pero el día que La DTF está en el 2. exactamente, el día que la DTF esté en el 2 más 12, él te va a decir no, nos regresamos a esta. A la tasa de referencia. Claro, porque él siempre te va a cobrar de las dos la más alta. Eso es lo que sucede. Eso en términos científicos, Fer, se llama la ley del embudo. Pero míralo, ahora lo verás, que no es paja. No, yo no Míralo aquí, de ninguna manera estoy diciendo yo eso, todo lo contrario. Mira cómo funciona. Sí. Y ahí tú dices, con razón. Por eso es que el banco tampoco es pendejo. Él solamente te sostiene la tasa por el primer periodo. De ahí para adelante, lo que dé es lo que te está diciendo. Por eso es que en la tabla de amortización, él no se compromete con un valor. Si él te llegara a colocar un valor ahí, automáticamente tendría que cumplir con ese valor. Y él no te está cambiando las condiciones. Dijimos DTF más 8.9, subió, te cobro más, bajó, te cobro la que pactamos. Por eso es que sí te coloca la tasa de referencia. Que los manes son avispados, ¿verdad? Y la ley está hecha es para favorecer de pronto. Favorecerlos a ellos. Claro. Entonces, mira, si nosotros miramos esto, vamos a ponerlo acá. Si nosotros miramos esto aquí,
y también se lo puedes explicar a los pelados para que lo tengan presente. La tasa de mora, esta que está aquí, esta tasa de mora, tú tomas la tasa efectiva de la operación, en este caso el 14.4362, y lo multiplicas por 1.5. Y esto que te dé, y la mora, tiene que ser, la tasa de interés moratorio debe ser mayor que esta que está aquí. Si no es mayor, el contrato está viciado. ¿Por qué? Porque en ningún momento te pueden cobrar una mora superior a la tasa de usura. Y la tasa de usura en nuestro país es hasta 1.5 veces la tasa de interés corriente. Entonces, si la mitad de esto es 7, la tasa máxima aquí sería alrededor de un 23%, más o menos. Y mira cuánto te están colocando ellos, 29. Entonces, cuando uno hace ese análisis o se empieza a dar cuenta de eso, tú te das cuenta del acomodo. Por eso es que cuando tú te caes y hay unos intereses moratorios, ellos te dicen, vamos a descontarte los intereses de mora o una parte de los intereses de mora. Porque el negocio de ellos no es que tú te caigas, el negocio de ellos es que tú estés pagándole siempre este interés corriente. Ni quítate la casa, ni quítate nada. Ese no es el negocio de ellos. Entonces, por ejemplo, en este contrato del Banco de Bogotá te colocan estas dos cifras. Y cuando uno no sabe mucho de esto, pero se lo colocas a un tendero, el man sí te va a decir, vea, pero usted coja los 2.742.927 y divídalo entre la plata que le prestaron. Y esto le tiene que dar el interés del periodo. Y claro que me tiene que dar, porque de aquí a aquí, si lo miras bien, hay 3 meses. Entonces, cuando lo haces así, tú dices, si le aplicas simplemente esa lógica al asunto, aplicándole solamente esa lógica al asunto, tú que tienes ahí 2.742.927 entre los 80 millones por 100, 3.4286. Esa vaina me da 3.4286% trimestre vencido. Y ahí tienes una primera forma de calcularlo. Segundo, como tengo la tasa aquí nominal, hago 0,13714 y lo divido entre 4 y la multiplico por 100. Listo. 0,1371464 entre 4. ¿Y cuánto me va a dar? Lo mismo. 3.4286. Pero ellos son muy cuidadosos. También te la dieron efectiva. Porque saben que la efectiva es la del veneno. Entonces, si lo hago desde la tasa efectiva, también me va a dar. Entonces, si lo hago desde la tasa efectiva, que tengo que hacer 1 más 0.144362 elevado a la 1 sobre 4 menos 1 por 100. ¿Y cuánto me va a dar esto? 3.4286. Y si tú haces todas estas operaciones y no te dan los mismos resultados, el contrato está viciado. Y si el contrato está viciado, ni siquiera lo pagues, porque está viciado el contrato. Déjame que haya alguien tocando la puerta aquí. ¿Quién es el que está tocando la puerta? Doña Mildred, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Mildred. No era Mildred la que estaba entrando por aquí, ¿no? Estaba sacudiéndose los zapatos, Fer.
Mildred, defiéndase. Buenas tardes, queridos compañeros. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Mildred, ¿cómo estás? Mildred Mildred y Claudia, Bien, gracias a Dios. les voy a pasar el archivo que estamos les voy a pasar el archivo que estamos trabajando al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí dentro de sus para que ustedes lo tengan ahí, vayan practicando acá con nosotros lo que estamos haciendo. Denle, descárguenlo, que vamos a trabajar con ese archivo. Bogotá, Banco de Bogotá. Y aquí uno le queda la sensación de que, oye, lo tumbaron, me dejaron tumbar, perdón, me están prestando un servicio, pero me está saliendo costosísimo. Entonces, cuando vayamos a liquidar estos instrumentos financieros, como técnicamente se llaman, tienen que tener tienen que concursar 3 elementos. Uno es la plata. Otro es el plazo o la duración. En este caso es 24 meses. Otras son las capitalizaciones. ¿Qué pasa? Me quedó muy grande. Otras son las capitalizaciones, que en este caso son 4, porque estamos hablando de trimestres. ¿Y cómo lo sé? Miro la diferencia en las fechas. Y la otra es la tasa. Que en el caso, la tasa es de referencia. Y aquí puedo utilizar el 14,43624 para EA. Si voy a trabajar con ella. O con el 13,714 464. Correcto. Si voy a calcular, si voy a trabajar con la nominal anual. Pero observen que el abono a capital es fijo. El abono a capital es fijo, mientras que el interés está expresado en términos de DTF, porque la tasa del contrato es DTF más 8,9. Que en el momento en que hicimos el cálculo, esa cosa dio 14,43% efectivo anual, eso es otro cuento diferente. Pero el contrato quedó a DTF más 8,9. Consecuentemente con lo anterior, y me voy a pasar para el tablero, para este tablero de aquí, se genera lo que en matemática financiera a nosotros nos enseñaron como un gradiente. ¿Y qué es un gradiente? Un gradiente no es más. Aquí tengo el billete que me están dando. Pago la primera cuota. Pago la segunda cuota. Pago la tercera cuota. Pago la cuarta cuota. Y pago la quinta cuota. Ejemplo. ¿Y por qué la primera me resulta de pronto un poco más alta? Porque lo estoy pagando. Esta primera que va aquí, la estoy pagando sobre el 100% del capital. Y esta segunda que está aquí, ya la empiezo a pagar sobre el pedacito que ya pagué. Ya el interés me lo cobran es sobre el capital. Exactamente. Y en el otro
es por este pedazo de aquí, y en el otro es por este pedazo de aquí, y en el otro es por este de aquí. Y esto es lo que se llama, en términos de matemática financiera, un gradiente. Y en este caso, pues, sería un gradiente aritmético. Porque el interés siempre baja sobre 10 millones de pesos. Entonces, no podemos hablar de una anualidad, es decir, de una cuota fija, sino que es de una cuota variable, que te tiene que ir descendiendo en el tiempo. Lo único es que ya tú sabes que mínimo en esa cuota siempre vas a tener que pagar 10 millones de pesos. Y en intereses, lo que resulte de aquí, hermano, lo que resulte de aquí. Pero eso solamente aplica cuando es para empresa. Por eso es que cuando, por ejemplo, por eso es que cuando están dándose los proyectos, ¿no? Que los socios ponen una parte y la otra parte la consiguen. El crédito siempre se explica como si fuera una anualidad, porque si lo explicas como si fuera un gradiente, tienes que explicar el funcionamiento de la DTF, porque al empresario, a la empresa, se le presta es con DTF más, porque se presume que aquí hay la generación de un lucro para la persona jurídica. Para la persona natural se presume que hay un consumo. Y por eso es que en estos casos te lo liquidan a cuota fija. Para la empresa, no. Entonces, en ese orden de ideas llegaron las NIF. Perdón. En ese orden de ideas llegaron las NIF. Y las NIF que dijeron, esos señores son instrumentos financieros. Y estos son instrumentos financieros, los hay de dos, de deuda o de patrimonio. Los instrumentos financieros de deuda son las obligaciones. Para en norma internacional, una obligación financiera es cualquiera que lleve una tasa de interés. En nuestro país no tiene que ser como un banco. Entonces, de lo contrario, te desconocen los costos y no sé qué bueno. Y de patrimonio están los aportes sociales y las acciones. Entendiéndose aquí por aportes sociales las cuotas. Cuando llegaron las NIF, dijeron, no, estos son instrumentos financieros. Y los instrumentos financieros se tienen que medir a tasa efectiva anual. Sí, ok, cumplimos. Y aparte de eso, también dijeron, se tienen que causar los gastos. Ok, también cumplimos. Pero como las vienen importadas de una legislación a otra, vienen importadas de una, de una economía y de una legislación a otra, los ejemplos que tú encuentras de instrumentos financieros siempre te van a hablar en términos anuales. ¿Y por qué te van a hablar en términos anuales? Porque cada país tiene una regulación financiera. Y por más internacional que sea la norma, te garantizo que ahí no va a dejar que no te van a dejar meter. Y las NIF tienen algo. Ellas no se meten ni con las normas fiscales de cada país, porque habría que tener un estatuto tributario unificado, ni con las normas laborales de cada país. ¿Y qué pasa con la regulación financiera en nuestro país? Bueno, si tú no cumples con esta regulación financiera, entonces la DIAN te dice, yo te voy a desconocer los costos y gastos incurridos porque no estás haciendo esto de acuerdo a lo que dice aquí. ¿Y a dónde nos regresamos? Al 2649. ¿Cómo hacemos entonces? Quedaron de pura presentación. Nada más de eso.
Ahí es donde uno dice, bueno, pero entonces ¿para qué hicimos toda esta vaina? ¿Qué gracia tuvo haber dado toda esta vuelta si al final esto no va a ser, o sea, no tiene un efecto fiscal? Y el Estado lo dijo. Y el Estado lo dijo. Ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo coloqué lo que tenía que colocar. Y ya me alineé con esto. Pero la DIAN dijo, las bases fiscales son mías. Usted verá, presente esa vaina como le dé la gana. Entonces, ¿a dónde nos presiona eso? A utilizar más la matemática financiera para este tipo de instrumentos. Pregunten. Pregunten. Bueno, pregunten, señores, que los micrófonos son de ustedes ahora. Vamos a llevar esto a nuestro archivo de Excel. Vamos con todo aquí como RCN. Entonces, en estos casos, nosotros lo que podemos hacer es una simulación. Perdón. Una tabla de amortización simulada. Simulada, porque esa no va a ser eso no van a ser los valores, ya sabemos que, porque la tasa es variable. Entonces, en esta tabla de amortización tengo los periodos, tengo los intereses, el abono a capital, la cuota y el saldo. Listo. Entonces, como ya los tengo así, de esta manera, y tengo esta tasa, lo único que me toca es convertir esta tasa a trimestre. Empiezo con el periodo que lo quité y no lo veo ahora, 20 de abril, con el primer periodo que es el del desembolso, 20 de abril del 2015. Bien. ¿Cómo le digo a Excel que me traiga aquí abril, mayo, junio, el 20 de julio, luego agosto, septiembre, octubre, el 20 de octubre, el 20 de enero y así sucesivamente? Pero que lo haga él, no que lo haga yo. Entonces me doy cuenta. ¿Cuántos periodos tenemos? ¿Cuántos pagos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pagos. Listo. Tenemos 8 pagos aquí. Pero cada pago aquí es trimestral. Entonces yo empiezo y aquí le doy 3, 6. Ahí está. Tráeme estas fechas de Excel, pero no quiero que nadie vea esto. Lo oculto. Formato de celdas. Me voy a personalizada y lo oculté 3 veces punto y coma. ¿Ustedes desaparecieron? No, señora, ahí están, mírenlo. Y le digo a Excel, tráeme las fechas, fórmulas, fecha y hora, y me busco fecha.mes. Excel me va a decir cuál es la fecha inicial. Ustedes le dicen 20 de abril. Observen 20 de abril, sí, observen que esto es Excel entiende las fechas como números. Esto es un número. Y vamos a dejarla fija. Y me la traes 3 meses después. Y aquí le doy doble clic. Por supuesto,
tienes que traérmelo en el formato de fecha. Y ahí están. Y el día que ya no lo vaya a hacer trimestral, sino que lo vaya a hacer mensual, sin que nadie se entere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya lo tengo mensual. Pero como me lo pidieron trimestral, ¡magia! No, señor. Fuertes conocimientos en Excel. Y así la persona, así sea, que dibuje esto de azul, de verde, de negro, del color que ustedes quieran, no va a ver la información. ¿Y por qué no la ve? Porque por el formato que yo le di no se lo permite. Pero aquí está, miren, ahí está. Y aquí está el 6, y aquí está este, 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 y aquí está este. Bien, ¿cuánta plata me prestaron? 80 millones. ¿Cuánto voy a abonar siempre a capital? 10 millones de pesos. ¿Se va a modificar durante el contrato? No, no se va a modificar. Calculo los intereses. Lo único que tengo que hacer es calcular, en este caso, la tasa trimestral. Ya esto no lo necesito, lo voy a quitar de aquí. Entonces, como voy a calcular la tasa trimestral, me voy para una función que tiene Excel que se llama tasa punto nominal. Y él me va a pedir la tasa efectiva y me va a pedir los periodos. Y esta tasa al final la tengo que dividir entre los periodos. Esa es la sintaxis de la fórmula. Esta es la sintaxis de la función, perdón. La sintaxis en Excel viene siendo la forma como Excel interpreta de una manera lógica lo que uno como usuario le está diciendo. Entonces vamos a calcular la tasa periódica. Me voy a Excel y le digo fórmulas financieras, tasa nominal. Él me dice, bueno, ¿cuál es la bulla suya? Aquí lo voy a dejar. ¿Cuál es tu tasa efectiva? 14. ¿Cuántas veces se cobra el interés en un año? 4, porque son trimestrales. Y me da como respuesta 0.137146, que si me acuerdo bien, es este 13% que está aquí. Me regreso y al final lo divido todo entre 4. Y me da el 3.47. Ah, ok, o sea que esta tasa es la tasa mínima del contrato. Y no lo que dé de TF más 8. De las dos, la más alta. No hay problema. Yo voy a hacer mi presupuesto y como sé que eso es lo mínimo que voy a pagar, empiezo a hacer mi operación. Mando a multiplicar en la columna de intereses la tasa mínima. Mando a multiplicar en la columna de intereses la tasa mínima por el saldo. Y calculo la cuota también. Posteriormente, calculo el abono a capital. El saldo, Fer. Sí, perdón, posteriormente calculo el saldo.
y el saldo es igual al saldo anterior menos el abono a capital. No le puedo descontar los 12 porque los 12 tienen los intereses, Los lógicamente. intereses. Exacto. Entonces aquí lo único que me queda es hacerle doble clic, hacerle doble clic, hacerle doble clic y hacerle doble clic. Y aquí está mi tabla de amortización. Fernando, ¿dónde se ve el gradiente? Ya se lo voy a mostrar. Aquí está el gradiente. Empezamos pagando 2.742.000 como mínimo, que está en el contrato. Seguimos con 2.400.000, bajamos a 2.057.000, bajamos a 1.714.000 y así sucesivamente. Si la tasa fuera fija, la diferencia entre los intereses será siempre la misma. Siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa el tiempo me van a cobrar sobre 10 millones de pesos menos, porque estoy abonando 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones. El interés tiene que ir bajando. Lógico, el interés tiene que ir bajando. Y si la tasa fuera fija, me da siempre la misma diferencia. Entonces, ¿dónde está el gradiente? Calma, ya se lo muestro. Aquí está su gradiente. Mírelo, ahí está.